Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar cuáles son los usos correctos del gerundio y también vamos a ver los principales errores que yo he podido identificar en redes sociales, en periódicos, también en revistas, donde se usa el gerundio de manera inadecuada. Entonces es un tema que ustedes me han solicitado en mi canal y también es un tema que me han pedido por correo electrónico, así que vamos a tener este tutorial donde estoy segura que les va a quedar súper claro cómo usar el gerundio de manera correcta. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir mis videos con tus amigos y familiares, ya que de esa manera me ayudas para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Entonces vamos a comenzar hablando un poco. ¿Qué cosa es un gerundio? Los gerundios son formas verbales no conjugadas, es decir, verboides, cuyas terminaciones son ando, yendo y endo. Funcionalmente, todo gerundio va a funcionar como un adverbio. Y saber que el gerundio es un adverbio es muy importante porque nunca va a funcionar como adjetivo. Es decir, el gerundio nunca va a poder modificar a un nombre, que es uno de los principales errores que yo he podido ver a la hora de usar el gerundio. Lo vamos a ver con ejemplos. Si ustedes se fijan aquí, todos estos verbos están construidos con gerundios. Cantando, riendo, comiendo, haciendo, durmiendo, viendo, yendo o diciendo. Aquí no hay mucho problema porque lo importante es tener claro cómo se forma el gerundio. Se forma añadiendo al verbo en infinitivo la terminación ando, endo y yendo. Ahora, ¿cuáles son los usos correctos del gerundio? Bueno, cuando indica continuidad, o sea, cuando actúa como una perífrasis verbal o cuando actúa como complemento circunstancial. En el caso de actuar como complemento circunstancial, recuerden ustedes que puede indicar anterioridad, simultaneidad o también puede actuar en forma de un modal. Vamos a ver esto con ejemplos. Y en el caso de los usos incorrectos, los más comunes son utilizar el gerundio como un falso adjetivo, que es lo que yo les comentaba al inicio, que mucha gente utiliza el gerundio como si fuera un adjetivo modificando el nombre, cosa que no es correcta según la RAE, y también cuando usamos gerundio de posterioridad, que también es un uso inventado, porque en realidad el gerundio actúa simultáneamente con el verbo principal, puede actuar anterior al verbo principal, pero no puede actuar posterior al verbo principal. Ahora, veamos ejemplos de uso correcto en el caso de la perífrasis verbal que actúa como continuidad. El gerundio normalmente acompaña a los verbos auxiliares como andar, estar, ir, seguir, continuar, venir y llevar. Vamos a ver un ejemplo. Seguir intentando, continuar riendo, ir ganando, estar comiendo, andar soñando. Si se fijan aquí, el gerundio está formando perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son las uniones, por así decirlo, de dos verbos. O sea, son construcciones que nos permiten expresar una acción que está en progreso. Seguir intentando, continuar riendo, ir ganando. ¿Ven? Son acciones que están en progreso y en este caso el gerundio sí está bien ocupado. Ahora, ¿qué pasa cuando el gerundio funciona en forma de complemento circunstancial? Bueno, pues en este caso solo podrá indicar anterioridad al verbo principal, simultaneidad con el verbo principal o puede actuar también en forma modal, o sea, decirnos o expresar cómo se está realizando la función principal en esa oración. Entonces, vean ustedes aquí el uso correcto indica que la acción del gerundio ocurre antes que la acción del verbo principal, es en el caso del gerundio de anterioridad, o sea, el gerundio se coloca antes del verbo principal porque es una acción que está ocurriendo antes
El de simultaneidad, cuando el gerundio está corriendo al mismo tiempo que la acción del verbo principal, o de modal, cuando la acción del gerundio indica el modo en que se está realizando la acción principal dentro de la oración. Vean ustedes un ejemplo de gerundio de anterioridad. Entrando a mi cuarto, la encontré con su amante. En este caso, si ustedes se fijan, entrando es el gerundio de anterioridad, que está indicando que esta acción está ocurriendo antes del verbo principal, porque el verbo principal es encontré. La encontré con su amante es el hecho principal, pero se utiliza el gerundio para indicar una acción que está pasando antes del verbo principal. Entrando a mi cuarto, la encontré con su amante. ¿Qué pasó primero? ¿Entrar al cuarto o encontrarla con su amante? Obviamente lo primero que pasó fue entrar al cuarto, por eso aquí se usa como gerundio de anterioridad, y luego la encontré con su amante, que es la acción principal en esa oración. O en el otro ejemplo, practicando todos los días lograrás tus sueños. Obviamente, el gerundio aquí indica una acción anterior a la del verbo principal. El verbo principal es lograrás tus sueños. Aquí el gerundio es practicando. Entonces indica que esta acción ocurre antes del verbo principal. Primero practico todos los días y gracias a esa práctica yo logro mis sueños. Es un buen uso del gerundio. O repasando mucho, estarás mejor preparado para la prueba. ¿Qué ocurre primero? ¿Repasar o estar mejor preparado? Obviamente repasar, porque esa es la acción que está con gerundio. Repasando mucho, estarás mejor preparado para la prueba. ¿Qué pasa primero? ¿Repasar o estar preparado para la prueba? Obviamente, primero repaso y luego quedo preparado para la prueba. Por eso aquí repasando es un buen uso del gerundio. O meditando llegarás a la paz. Obviamente, primero meditas y luego llegas a la paz. Entonces, este también es un uso correcto del gerundio, porque se está utilizando para indicar una acción previa a la acción principal, que es llegar. Ahora, un truquito que les puedo dar para que ustedes sepan si están usando bien el gerundio y si realmente es un gerundio de anterioridad. Reemplazar por luego de. Por ejemplo, luego de entrar a mi cuarto, la encontré con su amante. Si ustedes pueden introducir en la oración la partícula luego y se mantiene el sentido, quiere decir que el gerundio lo están usando apropiadamente. Luego de entrar a mi cuarto, la encontré con su amante. Como admite la partícula luego, entonces así confirmamos que realmente el gerundio allí tiene cabida porque indica una acción anterior. O luego de practicar todos los días, lograrás tus sueños. Entonces, la partícula luego me permite comprobar que realmente esto es un gerundio de anterioridad y que la acción está ocurriendo antes de la del verbo principal. Ahora, también existe el gerundio de simultaneidad. ¿Qué ocurre cuando el gerundio está actuando al mismo tiempo que la acción expresada por el verbo principal? Por ejemplo, te espero en la universidad comiendo una hamburguesa. O sea, al mismo tiempo están ocurriendo dos acciones. Yo te espero y en el tiempo en que te espero me estoy comiendo una hamburguesa. ¿Ven? Entonces, la acción del gerundio, que es esperar, está ocurriendo simultáneamente con la del verbo principal, que es comer. O yo cocino en mi casa oyendo las noticias. Quiere decir que mientras yo cocino, también oigo las noticias. Entonces, ese gerundio está correcto, oyendo está correcto, porque la acción del gerundio está pasando al mismo tiempo que la del verbo principal, que es cocinar. O yo me baño escuchando la radio, ¿no? La acción principal es bañarse y la acción expresada por el gerundio que está pasando al mismo tiempo es escuchar. Yo me baño escuchando la radio. Ella camina escuchando música. La acción que está pasando principal es caminar y al mismo tiempo ella está escuchando música. Y obviamente escuchando está usando un gerundio porque esto es un gerundio de simultaneidad. Entonces recuerden que el gerundio puede usarse
de anterioridad, o sea, anterior al verbo principal, o puede expresar una acción que está pasando al mismo tiempo que la del verbo principal, y eso es correcto. Hay un truquito que pueden usar para corroborar si ese gerundio que indica una acción que está pasando con la del verbo principal se está usando correctamente. Por ejemplo, mientras. Mientras te espero en la universidad, como una hamburguesa. Y de esa manera yo compruebo que realmente la acción expresada por el gerundio está pasando al mismo tiempo que la acción del verbo principal. O por ejemplo, mientras cocino, oigo las noticias. Entonces, obviamente, es cierto que la acción del gerundio está pasando con la del verbo principal. O mientras me baño, escucho la radio. Mientras camina, escucha música. Entonces, a través de mientras, yo puedo comprobar que la acción del gerundio está pasando con la acción del verbo principal. Ahora, también el gerundio puede utilizarse como un modal. Por ejemplo, el novio aceptó la propuesta moviendo la cabeza. En este caso, el gerundio me está diciendo de qué manera está pasando la acción del verbo principal y ese uso es correcto. El novio aceptó la propuesta moviendo la cabeza. ¿Cómo aceptó la propuesta? Moviendo la cabeza. Entonces aquí el gerundio lo que está haciendo es indicando cómo ocurre la acción del verbo principal de la oración. O por ejemplo, Lucero ganó un premio escribiendo una canción. Obviamente nos está diciendo el gerundio cómo fue que ganó el premio, a través de qué ganó el premio, a través de escribir una canción. María completó el examen pensando. ¿Cómo María completó el examen? Lo completó pensando. Entonces aquí el gerundio que ustedes ven en azul, moviendo, escribiendo, pensando, todos estos gerundios están actuando como modales porque nos indican cómo es que ocurre la acción del verbo principal, que en este caso yo los indiqué en rojo, aceptó, ganó y completó. Ahora, un truquito, por ende, es preguntar cómo se produjo la acción principal. ¿Cómo el novio aceptó la propuesta? Moviendo la cabeza. Vean cómo el gerundio siempre responde a cómo se produjo la acción del verbo principal. ¿Cómo Lucero ganó un premio? Escribiendo besos hermosos. ¿Cómo María completó el examen? Pensando. Entonces, cuando el gerundio actúa como un modal, ustedes pueden hacer la pregunta cómo al verbo principal y siempre en la respuesta va a estar el gerundio. Esa es la manera de comprobarlo. Ahora, he visto también varios usos incorrectos, sobre todo personas que utilizan el gerundio como si fuera un adjetivo para calificar al nombre. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que el gerundio no puede modificar a los nombres, no puede modificar a los sustantivos, porque esa no es su función. El gerundio nunca actúa como un adjetivo. Por ejemplo, encontré una bolsa conteniendo caramelos. O sea, allí hay un falso uso del gerundio, porque conteniendo es una palabra que está modificando al nombre. Y ese uso no es correcto. El gerundio nunca modifica a los nombres. O si yo digo, abrí un correo informando sobre malas noticias, otro uso incorrecto. Porque informando por la posición que tiene estaría modificando al nombre, a correo. Y ese uso es incorrecto. El gerundio nunca modifica a los nombres, o sea, nunca modifica los sustantivos. ¿Cómo sería lo correcto? Encontré una bolsa que contenía caramelos. No es encontré una bolsa conteniendo caramelos. No, es abrí un correo que informaba malas noticias. No es abrí un correo informando sobre malas noticias. Porque recuerden ustedes que las palabras que acompañan a los nombres lo modifican. Y las palabras que modifican a los nombres son los adjetivos, no los adverbios. Por eso yo les decía que es importante tener presente que el gerundio tiene la función de un adverbio, no la función de un adjetivo. Sí hay excepciones a la regla, como los que ven en pantalla. El agua hirviendo, la vela ardiendo. Estas son excepciones que establece la RAE, porque estos son modificadores específicos del nombre.
Entonces, solamente habría estas dos excepciones donde yo puedo utilizar el gerundio para describir al nombre, pero son esas nada más. En los otros casos son usos incorrectos. Ahora, otro uso que he visto mucho es el gerundio de posterioridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gerundio nunca expresa acciones posteriores a la del verbo principal. Nunca, nunca, nunca. Por ejemplo, aquí, mi novia sufrió un accidente muriendo días después. En este caso, la acción del gerundio, que es muriendo, pasó después de la del verbo principal. El verbo principal obviamente es sufrir, sufrió. Entonces, este uso es incorrecto porque el gerundio nunca va después del verbo principal. Se casaron en Las Vegas divorciándose a los 2 meses. Mal uso del gerundio, porque no existe gerundio de posterioridad. O sea, el gerundio nunca va después de la acción expresada por el verbo principal. ¿Cómo sería lo correcto? Mi novia sufrió un accidente y murió días después, porque ahí no se puede usar el gerundio después de la acción del verbo principal. O se casaron en Las Vegas y se divorciaron a los 2 meses. ¿Qué pasó? Obviamente primero se casaron en Las Vegas y luego se divorciaron. Entonces no podemos usar nunca gerundio de posterioridad. Bueno, y espero que te haya quedado claro el uso del gerundio. Recuerda siempre que el gerundio es una acción que se encuentra delante de la acción expresada por el verbo principal, que se encuentra al mismo tiempo que la expresada por el verbo principal o que me indica de qué manera se está realizando la acción expresada por el verbo principal. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Te voy a dejar la clase en el link de la descripción por si la quieres descargar y practicar un poco. También te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y recuerda también que si tienes dudas o consultas, me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.